Buenos días, gracias por recibirme, gracias al pastor Benjamín que me invitó el día de hoy. Y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacemos todos los domingos, que es abrir la palabra y buscar en la palabra el consejo de nuestro Señor. Mi nombre es Ibert Cruz, soy pastor en Semilla de Mostaza, Querétaro. Y para mí es un privilegio bien grande poder estar aquí el día de hoy. Me dijo el pastor Benjamín, hagamos una introducción a Levítico. Y te voy a confesar algo, soy malísimo haciendo introducciones a los libros. De hecho, si tú ves las conferencias de Semilla Querétaro, nunca hay ninguna introducción a ningún libro porque me cuesta mucho, es una pesadilla para mí. Pero pues no le puedo decir que no a Benjamín, así que vamos a ver qué es lo que creo que podemos considerar como introducción a este libro. Pero como siempre, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a orar. Así que acompáñame, por favor, inclina tu rostro conmigo. Vamos a pedirle al Señor que su Espíritu nos bendiga. Padre, gracias porque tenemos tu palabra. Y sabemos que tu palabra es verdad. Tú has decidido, Señor, no dejarnos ni abandonarnos a merced de leyendas o de tradiciones simplemente, sino que nos has dejado tu palabra escrita para que podamos venir a ella y en ella encontrar tu voluntad. En esa voluntad, Señor, queremos ser santificados, queremos recibir lo que tú tengas que decirnos, que tu Espíritu Santo en nosotros cabe profundamente y deposite la semilla de tu palabra para que haya abundante fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Ok, Levítico le llaman la tumba de los planes de lectura, ¿no? Tú primero de enero empiezas leyendo tu Biblia, Génesis, luego Éxodo y Levítico es donde normalmente la gente se atora porque pareciera que son leyes y leyes, o sea, son leyes, ¿no? e instrucciones, pero pareciera que está desconectada de nuestra vida. Pero en realidad es un libro muy importante. Yo no lo he comprobado, pero dicen que es el libro más citado en el Nuevo Testamento. O sea, de todas las citas que los autores del Nuevo Testamento toman del Antiguo, el que más citas tiene es Levítico. Y creo que, mira, Génesis nos narra la creación del hombre y la caída al pecado. No solo del hombre, sino de la creación. El hombre arrastró la creación en su caída al pecado. Y eso está en Génesis. Éxodo nos narra la libertad que Dios trae al pueblo sacándolo de Egipto, que por supuesto es un símbolo de nuestra libertad. Nosotros hemos abandonado Egipto espiritualmente para venir a una libertad que solo Dios pudo hacer. Así como el pueblo de Israel no es que armó una revolución y salieron, sino que Dios los sacó por medio de las 10 plagas, y tú conoces ya todo eso. Y Éxodo narra eso. Génesis, la caída; Éxodo, la libertad. Y entonces viene Levítico, que es precisamente la manera de vivir en esa nueva libertad. Y esta nueva manera de vivir es adorando. En Levítico están todas las instrucciones que Dios da para lo que sería la adoración levítica. Este sistema nuevo de adoración que Dios estaba dándole a un pueblo que estaba esclavizado, pero que ahora es libre. La palabra Levítico literalmente quiere decir relativo a Leví. Nos viene del griego. En griego, cuando la Biblia del hebreo se tradujo en la Septuaginta al griego, se llamaba Leviticón, y de ahí pasó en la Vulgata Latina a Leviticus, y de la Vulgata Latina al español Levítico. Y se llama así porque evidentemente son instrucciones para que los levitas lleven a cabo su tarea. Pero en hebreo la costumbre era llamar al libro con la primera palabra que había en el texto, ¿no? Y la primera palabra que hay en Levítico es y llamó. Y así le llaman los judíos en su Biblia hebrea, le llaman y llamó a este libro, no le llaman Levítico. Y tiene sentido porque esa frase y llamó aparece muchas veces, muchísimas veces.
A lo largo de la historia se ha considerado que el autor de Levítico, como de los 5 primeros libros, es Moisés. Pero hay un movimiento revisionista que está tratando de decir, no pudo ser Moisés, es un escrito muy posterior y hay todo un debate acerca de quién escribió. Pero realmente el texto nos lo dice claramente, esto lo escribió Dios, porque son mensajes de Dios a Aarón, mensajes de Dios a Moisés, porque le dice, y llamó Jehová a Moisés y le dijo, y llamó Jehová a Aarón y le dijo. Entonces, ¿quién escribió esto? La pluma humana, tal vez podremos debatirla, pero el autor es indudable. La Biblia lo presenta no solo en el testimonio propio de Levítico, sino en el Nuevo Testamento. Jesús dice que esto es palabra de Dios, por tanto el autor es el Señor. Que los eruditos debatan y discutan a ver si fue la pluma verde, roja o azul, nosotros sabemos que el autor es el Señor. Ahora, Leví, yo sé que esto lo vieron cuando estuve viendo, así chismeando a ver qué estuvieron estudiando, porque yo vine aquí hace un par de meses a estudiar Gálatas, pero antes de eso estuvieron estudiando Éxodo, ¿no? Y ahí encontramos que Leví era una de las tribus de Israel. Israel es el patriarca, tuvo 12 hijos y cada hijo, por supuesto, tuvo muchos hijos hasta que se conformaron 12 tribus. La tribu de Leví es una de esas tribus. Y cuando salen de Egipto, tú recordarás que llegan al monte Sinaí, Dios hace un pacto con el pueblo, pero mientras Dios hablaba con una voz tronante y fuerte, el pueblo se espanta. La voz es muy fuerte, les da mucho miedo y le dicen a Moisés, ¿sabes qué? Sube tú al monte, habla tú con Dios, porque nos va a dar un infarto de tan fuerte que es la voz. Mira, tú sube, habla y luego nos cuentas. Y Moisés sube y está hablando por 40 días con el Señor, donde Dios le da las instrucciones, le habla los 10 mandamientos, todo eso. Mientras tanto, en el campamento donde está el pueblo, lo que hacen es desesperarse y en su desesperación hacen un becerro de oro y empiezan a adorar ese becerro de oro. Hay que entender que no es que ellos están tratando de cambiar de Dios. Ellos siguen pensando, pues es Jehová, siguen hablando de Jehová, pero a su manera, pues con un becerro, ¿no? Y cuando baja Moisés del monte, les dice, a ver, lo primero que escuchamos de Dios es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo? Y llama, ¿quién está? Hace como una raya en el piso, digamos, y dice, ¿quién está por Jehová? Y la tribu de Leví son los que se pasan esa raya y dicen, nosotros estamos por Jehová. Y ellos sacan la espada y escabechan a todos los que estaban adorando al becerro de oro. ¿Por qué? Porque son los únicos que consideran que ese pecado era así de terrible. No sé si a lo mejor tú el día de hoy piensas, ay, pero ¿era para tanto? O sea, sí estaban haciendo algo malo, adorando un becerro de oro, sí estaban en una adoración carnal, en una bacanal, ahí una cosa espantosa, inmoral, pero era para tanto como para que los levitas saquen la espada y maten incluso a sus familiares. ¿Era así para tanto? Y Dios dice, sí, si tú no lo puedes ver, es porque no has considerado la gravedad del pecado. El pecado es así de grave y así de doloroso. Y de todas las tribus, los únicos que entendieron esa gravedad fueron los levitas. Y ellos por eso, después de haber hecho esto, son seleccionados y Dios dice, Leví ahora va a ser mi pueblo. Este pueblo, la tribu de Leví, Dios dice, van a ser míos, son especial, todo es mi pueblo, o sea, el mundo es de Dios. Pero este pueblo en particular va a tener un lugar especial, son míos. Tanto que cuando se reparte el territorio de las 12 tribus, Leví no tiene territorio. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy su heredad. O sea, no, ¿un territorio qué? Ellos me tienen a mí. Entonces, Leví es eso, la tribu de Leví son estos escogidos. Luego en Números 3, versículo 9, apúntalo, luego lo lees. Dios hace como un corte de caja. Porque ¿te acuerdas que la última plaga en Egipto fue que Dios iba a tomar la vida de cada primogénito? A no ser que hubiera la sangre puesta en el dintel de la puerta. Bueno, Dios dice,
todos los primogénitos son míos. No tomé el primogénito de la casa donde estaba la sangre, pero me lo debes. O sea, porque ese primogénito también era mío. No lo tomé, pero era mío. Así que a cambio de los primogénitos que no tomé, voy a tomar a la tribu de Leví. Entonces hay una segunda razón por la que Dios dice, ellos son míos. A cambio del primogénito de cada familia, para no matar al primogénito de cada familia, voy a tomar a toda la tribu de Leví. Entonces, por todas estas razones, Levítico es dirigido a los levitas, porque son la parte del pueblo dedicada a la adoración. Ellos eran los únicos que podían tocar el arca con unos palos, no con la mano, con unos palos. Podían desarmar el tabernáculo, las cortinas. Son los únicos que podían hacerlo, nadie más, porque ellos tenían este llamado. ¿Sabes cómo le llamaría la Biblia a eso? Eran santificados. Santificado quiere decir separado, apartado. Yo sé que el día de hoy tenemos una idea conceptual de santo como algo religioso, pero es más que eso. Por ejemplo, nosotros tenemos en casa una jarra donde solo ponemos agua. No ponemos agua de horchata, agua de Jamaica, limonada, nada, solo agua simple. Porque después, si no, siempre termina, no sé, guarda el color, guarda el olor, como que ya el agua que se mezcla con otras cosas termina siendo, pues, no contaminada porque no es sucio, pero sí me entiendes. Bueno, esa jarra está santificada. No es especial, no es de oro, no es de algún material, no, es igual de vidrio, pero como tiene un uso exclusivo para el agua, está, permítame decirlo así, santificada para el agua, apartada, separada, distinta de todas las otras jarras para el agua. Bueno, los levitas son santificados en ese sentido. No son distintos a los rubenitas, a los gaditas, no son distintos, son personas, son iguales, pero Dios los santificó para su servicio. Bueno, el libro de Levítico, el tema central es la santificación. Es la palabra santidad o algún derivado, se repite innumerable cantidad de veces. Y el versículo clave es aquel que dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué Dios se presenta como santo? Porque Él también es distinto. Él es separado de la creación, Él no es parte de la creación, Él está fuera de la creación, Él es el creador, Él está separado y no hay nadie como Él. No hay nada como Él. Eso quiere decir santo. Y la Biblia lo presenta con un énfasis. Santo, santo, santo. ¿No? Porque es una manera en la que el día de hoy diríamos santísimo. ¿No? En aquella época ese énfasis se conseguía repitiendo, ¿no? Por los siglos de los siglos. Amén, amén. Cantar de cantares, vanidad de vanidades. Bueno, en el caso de Dios, santo, santo, santo. No hay nadie como Él, no hay nada como Él. Él es único, separado de todo lo demás. Y en este libro Dios está diciendo que así como Él es santo, su pueblo no es que tiene que ser, sino que es santo. Él lo ha apartado, lo ha hecho a un lado. ¿Sabes cuál es el problema? Él es santo, pero nosotros somos parte del mundo. Y en nuestra propia naturaleza hay pecado. O sea, sí, el Señor no peca porque no es parte de su naturaleza, pero yo sí tengo pecado. Y créeme, lo intento no pecar, intento no enojarme, intento no contestar mal, intento no pensar mal. De veras, te soy sincero, lo intento. Pero como decía el apóstol Pablo, hay una ley en mí que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, ahí estoy otra vez de cabeza, en el mismo pecado, una y otra vez. Bueno, este libro precisamente va a tratar de cómo el pecado, número uno, produce muerte. Otra palabra que se repite mucho en el libro de Levítico es sangre. ¿Por qué? Porque el pecado produce muerte. ¿Qué tan grave es el pecado? Lo vimos hace un momento.
los levitas tuvieron que tomar la vida de sus hermanos, de sus amigos, de sus familiares por el pecado. Y a menudo a nosotros nos parece, ay, que es una exageración. El pecado lo hacemos chiquitito. Pues, ¿qué tiene? Es una mentirita. Ay, ¿qué tiene? Pues nomás contesté mal. Ay, ¿qué tiene? Nomás pensé mal. Ni hice nada, solo lo pensé. Bueno, la gravedad del pecado nos va a ser expuesta al ver que por el pecado está muriendo un inocente. Un borrego, un becerro, alguien está muriendo por mi pecado. ¿Qué hizo este corderito? ¿Por qué lo tengo que agarrar y degollar? ¿Qué hizo? Nada, pero Dios no quiere que yo muera, así que va a tomar la sangre de ese cordero como una especie de sustituto, digamos, temporal. No es total, porque no es lo mismo la vida de una persona que la vida de un borrego. La vida de una persona tiene, para empezar, eternidad. Dios nos creó a la imagen del mismo. Entonces, la sangre de un borrego no puede sustituirme, pero puede cubrir mi pecado. Entonces, el libro de Levítico nos va a estar mostrando que tenemos un Dios santo, pero también nos va a estar mostrando que nosotros no somos santos, que nuestro pecado es tan terrible que produce muerte, produce sangre. También vamos a entender con toda claridad en este libro que un sustituto puede de alguna manera librarnos de esa muerte. En el caso del tiempo de Leví, de esta que vamos a estar estudiando, se sustituía por un tiempo. Un sacrificio, el día de Yom Kippur, por un año, y luego otra vez, y luego otra vez. Sacrificios que tú hiciste algún pecado, pues tienes que llevar tu borreguito, tienes que llevar tu sacrificio al templo, y cuando vuelves a pecar, otra vez, porque no es eterno. Entonces necesitas alguien que sustituya tu muerte, porque la paga del pecado es muerte. Yo pequé, que merezco la muerte, pero Dios acepta un sustituto. Y desde acá está prefigurando ¿qué cosa? Que Cristo va a ser ese sustituto, pero ya no va a ser un sustituto temporal, sino eterno. Déjame ponerlo así. Todo esto que estamos viendo en el Antiguo Testamento se va a reflejar en el Nuevo Testamento. Dios es santo, Dios lo va a reflejar cuando Cristo toma forma humana y no peca nunca. Y podemos contemplar lo que es la santidad. Digamos que en el Antiguo Testamento lo entendemos porque nos cuenta Dios cómo es Él. Pero en el Nuevo Testamento podemos ver cómo es Él. Al Padre nadie le vio jamás. Pero el Hijo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice Juan, Él le ha dado a conocer. Cuando Dios habla de que es santo, no solo piensas en que nunca peca. Ay, sí, yo tengo las manos limpias. No es eso. Nadie ama como ama a Él. Nadie perdona como perdona a Él. Esos son los atributos de su santidad. ¿Y dónde los podemos contemplar? En Cristo. Fue Cristo terriblemente misericordioso. Yo sé que suena raro, terriblemente misericordioso, pero digamos abundantemente misericordioso. Sí. ¿Fue Cristo abundantemente amoroso? Sí. ¿Más que cualquiera de nosotros? Sí. ¿Por qué? Porque es santo, es separado, es distinto, no es como nosotros. Cristo se va a presentar como un sacerdote, igual que en el Levítico vamos a ver las tareas de los sacerdotes. Digamos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes ponían los sacrificios. En el Nuevo Testamento veremos a Cristo como sacerdote poniéndose a Él como sacrificio. Dios santo quiere un sacerdocio santo, un pueblo santo, para llevarlo a una tierra santa. Y todo eso lo va a cumplir el Señor Jesús. Entonces, todo lo que veamos en Levítico es una sombra de lo que Cristo va a hacer. Porque si no, a partir de este estudio tendríamos que tener aquí afuera un altar
Y cada quien el próximo domingo tiene que tener su borrego. Es que hay que obedecer la palabra de Dios. Y ya la próxima semana con Levítico 1 vas a empezar a ver que hay que poner holocaustos. Ah, caramba. ¿Y de dónde vamos a sacar borregos? No venden en el Walmart, no venden en el H-E-B, no venden en ningún supermercado. ¿Qué vamos a hacer? Espérate. Es que este libro está apuntando hacia algo que tenemos que entender, que es Cristo. Y para poder entenderlo, acompáñame a Hebreos, y ahora sí vamos a ver verso a verso una buena porción de este texto. Hebreos capítulo 8. Y esto es como una especie de spoiler, o sea, todo lo que veas en Levítico te tiene que conducir aquí. Cada semana y cada vez que lo leas, te tiene que conducir acá. Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Jesús es sacerdote. Los capítulos anteriores de Hebreos nos mostró que no es sacerdote levítico. Ahorita nos va a explicar por qué. Sino sacerdote según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio anterior y más grande y eterno. Pero Levítico apunta hacia este sacerdocio. Entonces dice: Jesús es sacerdote, verso 2, ministro, es como la palabra ministro es leutorgos, que es de donde viene nuestra palabra liturgia, ¿no? Es el que oficia las tareas del sacerdote, ministro del santuario, pero no del tabernáculo, sino de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Lo veremos en Levítico. Todos los sacerdotes tienen que presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que si Jesús es sacerdote, también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque Jesús no es de la tribu de Leví. Jesús es de la tribu de Judá. Entonces, en la tierra, en este tabernáculo, no podría ser sacerdote. Él es sacerdote de un tabernáculo superior que está en el cielo. Entonces dice: en la tierra no sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales estos sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que veremos en Levítico es figura y sombra de las cosas celestiales. Ese ojo lo tienes que tener bien abierto, porque si no, en verdad vas a querer cumplir todo lo que dice Levítico, y para empezar te van a caer los de protección a los animales y cosas así, porque el día de hoy ya no se puede y no se debe, porque solo era sombra de lo que iba a venir. Estos sacerdotes sirven a la figura y a la sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es como si el tabernáculo y todo lo que vamos a ver ahí fuera solo una especie de maqueta que Moisés hizo de lo que vio en el cielo, del verdadero tabernáculo. Esta era solo una maqueta, por decirlo así, no mundano, no es decir, no es pagano ni pecaminoso, pero no es el verdadero. Es solo una representación del verdadero. Y por eso en la representación van a servir los levitas, pero en el verdadero, Cristo, porque es el único que puede estar ahí. Miras todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio, el de Cristo, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El pacto levítico era: hagan esto y van a vivir. Y no estaban ni terminando de firmar Moisés cuando ya estaban bailando con un becerro de oro. O sea, es un pacto imposible. Pero este nuevo pacto de Cristo, dice, está sobre mejores promesas. Porque la promesa de Cristo es: cree en mi obra y vivirás. Porque si aquel primero, el levítico, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿El primer pacto tenía un defecto? Sí, nosotros. O sea, el pacto es la ley de Dios, eso no tiene defectos, es perfecto. No más, pues nosotros no podemos. Entonces Dios hace un nuevo pacto que tiene que ver con su obra. Acompáñame, por favor, al capítulo 9 de Hebreos, rápidamente. Ahora bien, versículo 1, 9:1. Aún el primer pacto, el levítico,
tenía ordenanzas de culto, un santuario terrenal, todo eso veremos en Levítico, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, y te va a describir cómo era el tabernáculo. En el lugar santo estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y ustedes a lo largo del Levítico lo van a hablar en detalle. El día de hoy, al leer esto, si tú eres avispado, notarás que hay una cosa rara ahí, que parece que el incensario está dentro del lugar santísimo. ¿Y por qué? Como yo soy obediente, dice, hoy no se puede hablar de esto en detalle. Entonces, pues ya te tocará cuando estudien Hebreos o cuando estudien Levítico, ¿no? Nosotros sigamos porque estamos obedientes a lo que dice que no se puede ahora hablar en detalle. Verso 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Había que cambiar los panes, había que prender las lámparas, continuamente, todos los días se presentaba un sacrificio en la mañana, uno en la tarde, todo el tiempo están haciendo. En la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Por qué solo podía entrar el sumo sacerdote a la presencia de Dios una sola vez al año? Porque estaba un velo. No había manera de llegar a la presencia de Dios. ¿Te imaginas? Quiero conocer a Dios. Bueno, tienes que ser de la tribu de Leví. Eso quiere decir que tienes que nacer de 12 tribus en la correcta. Pero supongamos que eres levita. Ahora tienes que ser de la tribu de los levitas. Habían 3 hijos. 3 corrientes, digamos. Tenías que ser de la correcta. Y luego tenías que ser el primogénito y tu papá tenía que ser el sumo sacerdote anterior. Será muy difícil que alguien pudiera entrar a ver la gloria de Dios. Por eso dice ahí, este velo, lo cual dice el verso 9, es símbolo para el tiempo presente, según se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones, eso es como lavados, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo lo que veremos en Levítico es importante para apuntar a algún lado, no es para cumplirlo. En ese sentido, porque solo son diversas abluciones que no pueden hacerte perfecto en cuanto a la conciencia. Verso 11. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no hay que presentar cada día, cada domingo, cada semana, cada tarde, cada mañana un sacrificio, porque con uno obtuvo eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y todo esto veremos, y las cenizas de la becerra rociadas de los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ya no solo vas a limpiar un acto, sino tu conciencia. ¿Cómo podría yo pararme aquí a predicar la santa palabra de Dios si yo sé lo que he hecho, si yo sé lo que viví? O sea, yo lo sé y sé también lo que han hecho algunos de ustedes, ¿no? ¿Cómo nos podríamos entender? ¿Cómo podría creer que ahí estás levantando las manos? Es que ¿sabes qué? La sangre de Cristo, dice, nos puede limpiar incluso con nuestra conciencia, nos puede purificar. Ahora, para terminar, acompáñame al capítulo 10 de Hebreos. Porque la ley, entendamos el día de hoy, Levítico y otras cosas, ¿no? Teniendo la sombra de los bienes venideros, Jesús es el bien venidero, ¿no? Y la ley solo tenía la sombra.
No la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Por la ley nadie puede. No podremos, no podríamos, no podíamos, nunca pudimos. La ley no puede. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Claro, presentas tu sacrificio y listo. ¿Cuál es el problema? Que sabes que eres culpable y otra vez tienes que presentar, otra vez y otra vez y otra vez. Verso 3. En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Sabes por qué Dios pidió todo lo que vamos a leer en Levítico? Para que recordemos la gravedad de nuestro pecado. Esos sacrificios no es que te limpian de pecado, sino que te recuerdan que eres pecador. Lo que hace Dios es mostrarnos la gravedad de nuestra falta. Porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Podía cubrir parcialmente, pero no puede quitar. Verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice. ¿Quién dice? Cristo. Es como si Cristo, antes de entrar en la concepción, ¿te acuerdas que Jesús va a entrar a fecundar el óvulo de María para empezar a crecer como pues un embrión y luego un bebé y vas a nacer como una persona? Y en mi mente funciona así, es como si estuviera a punto de entrar y está como si fuera un escenario, apenas por dar el paso para entrar al escenario, y se da la vuelta y dice esto: sacrificio y ofrenda no quisiste. Jesús le dice al Padre: tú no quisiste sacrificio y ofrenda. Y uno diría, pero si no quiso, ¿por qué puso Levítico? Ahí pide y pide y pide sacrificio. ¿Nunca te han dicho, ay, ese Dios que le gusta la sangre? No, Dios nunca quiso sangre. Dios nunca quiso sacrificio. Eso no es lo que Él quiere. Entonces, ¿para qué? Lo leímos hace rato. Para que tú y yo entendamos y recordemos cuál es nuestra carga, nuestro pecado, la gravedad de lo que hacemos y lo que hemos hecho. No es lo que Él quiere, es lo que nosotros cosechamos, es lo que nosotros conseguimos. Y entonces Jesús se da la vuelta y dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Porque eso no es lo que Dios quiere. Que llenemos de sangre aquí el patio, no es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quería? Prepararle cuerpo a Jesús. Y entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Sabes qué es lo que Dios quería? Que Jesús viniera haciendo su voluntad, viviendo una vida santa y perfecta, para que su sacrificio pudiera abrir la puerta y pagar por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Por eso Levítico lo tenemos que leer apuntando hacia este lugar, porque si no es absurdo, es retrógrada, es inútil. Tenemos que apuntar hacia acá. Verso 8. Diciendo: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según Levítico, según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, los sacrificios, para establecer esto último. ¿Qué cosa? La obediencia a la voluntad de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Eso es Levítico, llegar a entender esto. Entonces, cada que leas algo, un sacrificio, una ley, una cosa que está ahí en Levítico, está apuntándote acá. ¿Quieres recordarte que tenemos un Dios santo? ¿Quieres recordarte que tú y yo no somos santos? Que nuestro pecado es terrible, que demanda nuestra sangre, pero que Dios en su misericordia acepta un sustituto en esa muerte para librarnos. Pero sacrificando borregos y corderos no alcanzamos. Por eso Dios preparó cuerpo para Cristo, para que Él sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay un nuevo pacto. Ya no hay que hacer lo que dice Levítico, hay que creer lo que Cristo hizo. Y aquel que cree, aquel que está en el Señor Jesús, porque dice Juan que a los que creen en Él, a los que le reciben a Jesús,
Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, no es como que hoy desperté con ganas de hacerme cristiano, no son engendrados por voluntad de varón, no es como que alguien te convenció y te manipuló, ni por sangre, por herencia, sino dice son engendrados de Dios. Eso es Levítico. Y en eso es lo que tú cada semana tienes que considerar todo lo que vas a leer. Es una sombra que apunta hacia este glorioso momento en el que Jesús vino como el Cordero y el sacerdote que presentó su propia sangre para purificarnos y limpiarnos. No solamente lo que hicimos, sino también nuestra conciencia para poder ahora sí caminar como un pueblo santo, distinto al mundo, separado, pero no como una ordenanza, sino como un anhelo. Porque ya eres distinto. No tienes que ser, sino que Él te ha hecho santo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No es como que tienes que corregir lo que hay, sino tienes que nacer de nuevo. Y por eso Pablo dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Qué te parece si oramos y después de orar, habiendo considerado todo esto, recordamos precisamente el sacrificio de nuestro Señor a través de la cena, la Santa Cena? Padre, gracias por haber entregado a tu Hijo por nosotros. Gracias porque en verdad nuestro pecado es tan terrible. La cantidad de sangre que habría que derramar día con día para cubrir cada pecado que cometemos, Señor, inundaría el mundo de sangre. Y tú nunca quisiste eso. Para rescatarnos, tú tomaste forma humana. Viniste y tú fuiste el Cordero puesto en nuestro lugar para que pudiéramos nosotros ser hechos hijos tuyos. Yo te ruego, Padre, que a lo largo de esta serie, cada vez que una página de Levítico se lea, quede clarísima la idea que estamos hablando de lo que tú ibas a venir a hacer, que tu sangre iba a derramarse porque tú eres santo, 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 y tú nos quieres santificar en tu sacrificio. Gracias porque en tu fidelidad nosotros somos guardados y por ti estamos en pie el día de hoy. A ti la gloria, la honra, en el nombre de Jesús.